vamos a hablar de un tema muy, digamos, esencial en el mundo del autismo. ¿Por qué? Porque el procesamiento sensorial puede ser un síntoma, un indicativo a tempranas edades de lo que posteriormente va a ser el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Yo recuerdo cuando mi hija era una bebé, lloraba demasiado. Eso a mí me causaba una angustia indescriptible, por supuesto. Pero bueno, los bebés lloran, ¿cierto? Eso es lo que hacen. Lloran porque tienen frío, lloran porque tienen calor, lloran porque tienen hambre, sueño, etc. Entonces, bueno, uno no puede más que imaginar que lo que está ocurriendo es que está llorando porque tiene alguna necesidad no suplida. Pero cuando tú has dado de comer, has cambiado el pañal, la ropa está bien, la temperatura es agradable, en fin, sientes que tu hijo tiene todas las necesidades cubiertas y sigue llorando descontroladamente. Además llora en situaciones en las que quizás tú no esperas que llore, porque otros niños los ves que están disfrutando, pero el tuyo llora a gritos como si estuvieran haciendo daño. Entonces yo recuerdo que mi hija Abril, cuando era una bebé, por ejemplo, yo me metía con ella en una piscina y eran unos gritos desesperantes y teníamos que salirnos rápidamente. Cantábamos el cumplemes. Recuerdo que yo cada vez que cumplía un mes le compraba una torta, un pastel y le cantábamos el cumplemes. Recuerdo que ella en cierto punto, que ya le cantábamos el cumplemes y luego el cumpleaños, cuando cumplió el añito, que cuando hacíamos ese canto, ella reaccionaba muy mal, pues lloraba con mucha intensidad, como si le molestara el canto del cumpleaños. También recuerdo algo muy curioso, que era que cuando yo le cantaba canciones, ella lloraba. No desesperada ni con gritos como en otras situaciones, como la de la piscina o la del cumpleaños, pero sí lloraba con mucho sentimiento, como si le causara eso un congojo extraño. Entonces la gente... Recuerdo que un día estaba con una amiga, me llevé a Abril y ella le comenzó también a cantar una canción. La niña se puso a llorar con puchero y no sé qué. Yo le dije, ay, no le cantes porque a ella no le gusta. Y mi amiga se quedó muy impresionada con eso, porque es raro que a un bebé no le guste que su mamá o una persona le cante. Eso más bien a ella le gusta, ellos ríen, se relajan, en fin. Por supuesto, yo ni idea de que eso podía estar relacionado con dificultades en el procesamiento sensorial, pero son cosas que les ocurren a muchas mamás y papás cuando tienen sus hijos pequeños y luego son diagnosticados con trastorno del espectro autista. Más adelante vamos a conversar rápidamente sobre un estudio que apunta en sus conclusiones que de verdad las dificultades de procesamiento sensorial pueden ser un indicativo temprano de autismo. Y eso sería muy provechoso poder detectar estas dificultades en los bebés, porque sabemos que la edad promedio en la que se diagnostica a una persona con trastorno del espectro autista en la niñez es entre los 2 años y medio y los 5 aproximadamente. Hay casos con mucha suerte, como el mío, que logramos prediagnosticarla al año y medio, pero sabemos que cuesta, a veces cuesta diagnosticar a un niño. Entonces, las dificultades de procesamiento sensorial podrían ayudarnos en ese sentido, aunque hay personas que tienen estas dificultades y no tienen autismo. Pero el 90% de las personas autistas tienen esta dificultad. Bueno, aquí tenemos a Abril. Hola, mi amor. Saluda. Hola la cámara. Bueno, en parte de la comunidad terapéutica se maneja el término de trastorno de procesamiento sensorial, pero de hecho no es un trastorno reconocido en la comunidad médica. Hay un debate ahorita entre que si es un trastorno independiente o más bien es un síntoma que se puede ubicar dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, en el estudio del que vamos a hablar más adelante es interesante porque está intentando reflexionar o dilucidar en base a, por supuesto, en base a la ciencia, si
en efecto este es un síntoma secundario de algún otro trastorno o es un fenotipo primario. Entonces, esto quiere decir, lo del fenotipo primario, lo que quiere decir es que podría ser este desorden de procesamiento sensorial la causa del resto de síntomas en el autismo, como las dificultades de comunicación, de interacción social e intereses restringidos. Y bueno, los que hemos convivido con un autista y los propios autistas que han experimentado este desorden de procesamiento sensorial, saben que en particular esto les crea dificultades en otras áreas de su vida, en las áreas precisamente que están afectadas en el autismo, que son estas que acabo de mencionar: comunicación, interacción social e intereses restringidos. Para que ustedes entiendan más o menos de lo que se trata esto, vamos a comenzar explicando lo que es la percepción de los estímulos. La percepción de los estímulos, por supuesto, se hace a través de los sentidos. Comúnmente conocemos 5 sentidos. Sin embargo, estudios más recientes han determinado que se pueden conseguir 2 sentidos más, que son el de propiocepción y el vestibular. El de propiocepción tiene que ver con la conciencia de nuestro cuerpo, conciencia corporal, y el vestibular tiene que ver con todo lo que es el movimiento. Entonces tenemos gusto, olfato, vista, oído, tacto, propiocepción y el sentido vestibular. Entonces, para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que ocurre, yo les voy a poner un ejemplo de lo que puede sentir alguien con desorden de procesamiento sensorial. Imaginen que ustedes van a un centro comercial con un amigo o una amiga. Van por el centro comercial caminando. Imagínense que ustedes tienen este desorden. Entonces, la voz de su amigo es un sonido que está por un lado. Luego, cuando ustedes van caminando, escuchan las voces de otras personas. También escuchan la música del centro comercial. Escuchan objetos que se caen. Escuchan los autos, los carros afuera tocando corneta o simplemente pasando, una moto que hace mucho ruido. En fin, todos estos sonidos que ustedes escuchan, cuando nosotros no tenemos ningún problema de procesamiento sensorial, estamos enfocados en la voz de nuestro amigo que nos está hablando. Y los demás ruidos o sonidos están de fondo, es decir, no es que los dejamos de escuchar, pero nuestro cerebro está lo suficientemente capacitado para poner estos sonidos en segundo plano y poder nosotros enfocarnos en esta conversación que estamos teniendo con nuestro amigo, mientras caminamos por el centro comercial. Ahora imagínense que además del sonido, nosotros vamos caminando, es decir, tenemos un cuerpo que va caminando, entonces tenemos que tener conciencia de a dónde nos dirigimos, de qué movimientos estamos haciendo. También de la distancia que guardamos con las demás personas. La distancia que guardo con mi amigo no es la misma que guardo con el resto de personas. Además, en el centro comercial hay olores, olores de comida, olores de ambientadores que ponen en las tiendas, olores que vienen de la calle. Si paso por un baño hay otros olores también. Y eso sin contar todo lo demás que sentimos, que lo que sentimos a través del tacto, lo que sentimos también a través del gusto, si nos comemos una comida en el centro comercial, en fin. Están todos nuestros sentidos estimulados desde diferentes lugares y nosotros somos capaces de recibir todos estos estímulos, hacer varias cosas al mismo tiempo sin aturdirnos. Pero ahora imagínate que tú no puedas, tu cerebro no tenga la capacidad de que todos esos estímulos, de tener la capacidad de seleccionar estímulos y enfocarte en ellos, sino que todos te vienen al mismo tiempo, con la misma intensidad, y tú no sabes a qué prestarle atención, porque mientras estás escuchando que te hablan, se cayó un objeto a tu lado y ese sonido es igual de intenso que la persona que te está hablando, y es igual de intenso que la música que está sonando en la tienda, y es igual de intenso que el olor a comida que estás oliendo, e igual de intenso que alguien te pase por un lado muy cerca y te roce. Vas a entrar en una situación caótica en la que te vas a atormentar y vas a querer cortar todos esos estímulos de un solo golpe, estar en silencio y tranquilo. Esto es lo que ocurre cuando una persona cae en una crisis, lo que llaman las crisis autistas. Pueden derivarse de una sobrecarga sensorial. Eso es tormentoso. Entonces,
Eso es para que tengan más o menos un contexto de lo que ocurre a las personas que no procesan bien estos estímulos. Entonces, en el autismo, las personas pueden experimentar esto de distintas maneras. Hay dos formas básicas en las que una persona puede experimentar esto. La hipersensibilidad hacia los estímulos o la hiposensibilidad. En el caso de la hipersensibilidad, las personas sienten los estímulos con mucha intensidad y son particularmente sensibles a cada cosa que experimentan. Por ejemplo, la luz les puede molestar mucho, las luces intensas. El ruido de la licuadora los puede atormentar muchísimo. Son muy selectivos con la comida que comen. Hay niños que, debido a que tienen mucha sensibilidad en el gusto, pueden experimentar vómitos al comer o ingerir algunos alimentos. Esta podría ser la causa por la que muchos niños con autismo son muy selectivos con los alimentos. Entonces, esta excesiva selección, esta excesiva obsesión por no comer ciertos alimentos hace que su nutrición no sea la más apropiada, es un grave problema. Y así con todos los sentidos, las personas hipersensibles quizás no les gusta vivir cosas muy intensas respecto al movimiento, no soportan que las personas se les acerquen, ya sea por la sensibilidad al tacto o porque en su propia acepción están afectados también y no soportan la invasión del espacio personal. Ahora, los hiposensibles están en el otro extremo. A ellos les hace falta sentir demasiado para poder experimentar los estímulos. Y son niños y personas, también adultas o jóvenes, que están buscando constantemente la estimulación. Entonces, el hiposensible puede comer exageradamente porque está todo el tiempo queriendo estimular el gusto, y esto implica que puedan comer cualquier cosa, lo cual es peligroso. También comer en exceso trae problemas. O por ejemplo, les gusta mucho las luces, ver un ventilador moviéndose, dar muchas vueltas, columpiarse duro, les gusta acercarse a las personas y tocarlas, tienen juegos bruscos. Todo para ellos estar sintiendo todo el tiempo estímulos fuertes porque necesitan procesarlo, pero solo con el estímulo normal no pueden hallar ese procesamiento. Entonces, y hay personas que también tienen ambas sensibilidades, hipo e hipo. Entonces son personas que pueden tener hipersensibilidad con el tacto, pero tienen hiposensibilidad con el gusto. Pueden tener hipersensibilidad con los sonidos, pero pueden tener hiposensibilidad con las luces. Entonces también se pueden dar estos casos mixtos. Mi hija, por ejemplo, ella no lleva muy bien cepillarse los dientes, ni cortarse el cabello, ni peinárselo. Ella aguanta, pero no le gusta, o sea, tiene un visible rechazo a esas actividades, cortarse las uñas. Sin embargo, come compulsivamente, le gusta escuchar sonidos fuertes, le gustan las luces fuertes y eso le causa risa, le gusta acercarse a las personas. Yo tengo que estar muy pendiente porque si vamos en el transporte público, ella se le encima a las personas para buscar qué estímulo le pueden dar. En fin, representan una serie de problemas estas dificultades en el procesamiento sensorial que a nosotros los papás nos afectan y nos preocupan muchísimo. Pero la buena noticia es que esto está siendo muy estudiado y tenemos esperanza de que los tratamientos cada día sean mejores. Hasta ahora tenemos algunos tratamientos que nos pueden funcionar. Por ejemplo, la terapia de integración sensorial. Esto lo vas a conseguir con un terapeuta ocupacional que esté enfocado específicamente en la integración sensorial. Son terapeutas que van a ayudar mucho a los niños a poder integrar todo esto que ellos reciben como estímulos y los puedan canalizar y puedan vivir una vida más armoniosa y tranquila respecto a este tema. También hay lo que se llama una dieta sensorial. La dieta sensorial es hacer una serie de actividades con la persona para que ésta también vaya saciando o vaya mejorando esos aspectos sensoriales. Por ejemplo, yo a mi hija le hago masajes todos los días antes de entrar a la escuelita donde ella estudia. ¿Por qué? Porque cuando ella está en el aula, ella está buscando ese estímulo con la profe y con los otros niños.
y eso le impide concentrarse en las actividades, en las tareas que están haciendo dentro del aula. Quiere decir que las dificultades de procesamiento sensorial también afectan muchísimo el aprendizaje. Por eso es que es importante el abordaje. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo hago masajes de compresión, hago masajes con cepillos también. Y básicamente masajes de compresión, o sea, que mi niña se sienta, por ejemplo, abrazos fuertes, la envuelvo en una colcha bien apretadita y la tengo unos minutos apretadita. Le hago estos masajes de compresión que son apretando, ¿okay? Y también con un cepillito, con la ropa puesta, también le hago sus masajes para que ella, cuando ya suba al aula de clase, esté bastante regulada, regulada respecto a lo sensorial en cuanto al tacto. Y otro tratamiento es la terapia ocupacional en general. O sea, la terapia ocupacional en general le va a llevar con los dispositivos de aprendizaje y le va a ayudar también con la parte sensorial. Es importante que cuando tú vayas al terapeuta te cerciores de que le haga el perfil sensorial a tu hijo. Esos son una serie de pruebas y unos cuestionarios que también te aplican a ti para determinar en qué perfil sensorial está tu hijo. Si es hiposensible, si es hipersensible, si es hiposensible en unas áreas e hipersensible en otras, en fin. Se me olvidó creo que decirles que a los hiposensibles se les suele llamar también buscadores, porque son buscadores de estímulo. Entonces, en este estudio, en el estudio que les quería mencionar, hay dos investigadores que son Caroline Robertson y Simon Byron Cohen, que son de la Universidad de Harvard y Cambridge, respectivamente. En este estudio se revelan datos interesantes de cómo se ha comprobado que los autistas tienden a fijarse mucho en los detalles visuales. Esto es otra cuestión que tiene que ver con el procesamiento sensorial. Por ejemplo, se fijan en el árbol, más no en el bosque. El autista tiende a concentrarse mucho en los detalles que ve. Al mostrarles una imagen se ha podido comprobar que tienden a poner toda su atención en las áreas donde hay más píxeles. Entonces, esta atención al detalle se puede ver como una ventaja, pero también como una desventaja, dependiendo del tipo de tarea que se quiera hacer con esta persona. Por ejemplo, tareas de máxima concentración en el detalle, ellos van a ser muy buenos desempeñándose en eso. Pero cuando queremos que vean el conjunto de las cosas, puede traer dificultades. Yo recuerdo que yo vi en un estudio, creo que fue un video de YouTube, donde se muestran estudios que se han hecho autistas. Cuando les ponen videos, hay una manera de captar a dónde la mirada de ellos se va dirigiendo. Y me llamó mucho la atención porque los autistas, mientras que un niño sin autismo, con un desarrollo neurológico normal, ve un video, se concentra mucho en gestos, en las miradas de las personas, en los gestos cuando interactúan, pero un niño con autismo no se fija en las personas, tiende a fijarse o en detalles de la persona. Por ejemplo, si la persona tiene un objeto llamativo, se concentran, miran en el objeto y miran también objetos que hayan en el espacio que le llamen la atención, ya sea porque se mueven, porque están muy iluminados, porque tienen más color, en fin. Y eso yo recuerdo que me causó mucha curiosidad, porque es verdad, los niños con autismo no suelen fijarse en la gestualidad de las personas, por eso es que les cuesta responder al llamado, responder a la sonrisa, que son cuestiones sociales que muestran los bebés desde muy tempranas edades. Entonces, la pregunta central que se hace en este estudio es si los problemas de procesamiento sensorial son causa o consecuencia. Y aunque no llegan a una respuesta todavía, afirman que es crucial atender este tema porque podría contribuir a llegar a un diagnóstico en edades más tempranas, lo cual sería un logro magnífico porque ya está comprobado de que a más temprana intervención, mejores pronósticos para el futuro hay para nuestros niños. Además, ayudaría a la implementación de acomodaciones en el hogar y en la escuela que serían importantes para un mejor desenvolvimiento del autista. Próximamente creo que vamos a hacer un episodio acerca de las habitaciones sensoriales, porque es importante que cuando tú tienes un niño con autismo, tengas en tu casa un ambiente que le sea a él cómodo, armonioso y confortable. Porque la sobrecarga sensorial trae muchos problemas como las crisis de llanto,
como el impedimento del aprendizaje, como el impedimento de la interacción social. O sea, lo sensorial interviene en otras áreas que son claves y que nosotros de repente estamos haciendo un muy duro trabajo con ellos, va a varios terapeutas, va a la escuela, lo tenemos en psicólogo, lo tenemos en el psiquiatra, va al neurólogo, le hacemos distintos tratamientos, pero vemos que siguen habiendo estas dificultades y es precisamente porque no estamos abordando correctamente el perfil sensorial del niño, no estamos abordando estas necesidades sensoriales que él tiene, que le están haciendo la vida mucho más difícil. En resumen, es muy importante aumentar la conciencia y brindar apoyo a las personas con desafíos en el procesamiento sensorial, porque esto también ayuda a hacer un mundo más inclusivo y comprensivo. Cuando entendemos que estos problemas son bastante importantes y que pueden mejorar mucho la conducta de los niños y los pueden ayudar muchísimo a socializar mejor, yo creo que los distintos entornos de ellos pueden permitirse brindarles a ellos mejores herramientas, mejores ambientes, desde un punto de vista sensorial, o sea, más amables dentro de un punto de vista sensorial. Te invitamos a compartir acá en los comentarios tus experiencias acerca de este tema con tus hijos o con tus familiares o tú mismo si eres autista. ¿Qué has experimentado respecto al procesamiento sensorial y cómo lo has manejado, cómo lo ha manejado tu entorno? Y si tienes algunos consejos o cualquier comentario que puedas hacer, será muy bienvenido. Recuerda que juntos podemos aprender. Este canal es de aprendizaje, independientemente de las opiniones que tengamos, que pueden ser diferentes y contrarias. Es bueno que nosotros nos nutramos como comunidad y que no nos excluyamos entre nosotros mismos. Dejo este episodio hasta acá. Te deseo un excelente día y recuerda que la inclusión comienza con el conocimiento.